¿Quién justifica la mentira, la falsificación de los hechos y la manipulación? Nadie. Pero cuando se trata de dar información, ¿qué es tolerable y qué no lo es? ¿Dónde se detiene la información y dónde empieza la propaganda o la complicidad? Esto es lo que dice Jill Lipovetsky en su libro Del crepúsculo del deber, en el capítulo de Alma y conciencia de los medios, del cual hablaremos en este podcast. Antes, vamos a darles un pequeño contexto sobre este autor y sus doctrinas. Lipovetsky nació en París en 1944. Es un filósofo, sociólogo y escritor. Su obra principal, La Era del Vacío, habla sobre lo efímero y lo frívolo. Lipovetsky defiende que el filósofo tradicional ha permanecido demasiado tiempo encadenado a formas irreales y apartado de la realidad cotidiana de su propio tiempo, al modo del prisionero platónico, razón por la cual se ha apartado de los intereses vitales de una sociedad caracterizada por la cultura de masas y propone volver los ojos a la realidad concreta, es decir, al estudio de los fenómenos masivos y efímeros propios de la era contemporánea. A medida que el poder de la prensa se ha intensificado, asimismo se ha aumentado la necesidad de la presencia de la ética en el cuarto poder. Esta ya no es cuestionada por su legitimidad, sino por su falta de responsabilidad y su afán inconsciente en atraer audiencia y vender su producto a conveniencia. El problema recae en una crisis de confianza, como lo dice el filósofo. Los medios de comunicación están relacionados con la ética por un hilo invisible difícil de delimitar. La sociedad denuncia constantemente la falta de responsabilidad, las informaciones no verificadas y el voyerismo. Un ejemplo claro es el del escándalo de Mónica Lewinsky y Bill Clinton, donde convirtieron una relación extramarital del expresidente de Estados Unidos en un show mediático, hurgando en la vida privada de los involucrados. En esto se puede evidenciar la postura de Lipovetsky, en donde los medios degradan la democracia y convierten la vida política en espectáculo. Dicho escándalo llegó a tener más cubrimiento mediático que los aciertos y desaciertos de Clinton como presidente en ese entonces. Somos una sociedad de apariencia, farándula, llena de morbo, y los medios son los que alimentan esa adicción. Hay una lectura que se relaciona con la de Lipovetsky, de Rodríguez Borges, llamada El valor de los valores en el periodismo del siglo XXI, la formación de la ética del periodista en la era de la posverdad, que habla de cómo pasamos de los medios de masa a la masa de medios, a la sociedad que le interesa más ver una infinita cantidad de memes que las nuevas cifras diarias de asesinatos, la sociedad que le interesa leer sobre la cirugía plástica de una actriz o sobre la separación de dos famosos o sobre quién le puso los cachos a quién, la sociedad que se burla de absolutamente cualquier situación por medio de memes y redes sociales, que no le interesa en lo más mínimo estar enterado de lo que ocurre en su país, y si se entera, lo toma como burla, como si existiera un miedo social por enfrentar la cruda y desgastante realidad en la que vivimos. Y es aquí en donde nos cuestionamos, ¿cómo van a existir buenos periodistas en Colombia si al que intenta decir la verdad o aclarar un rumor lo amenazan o lo matan? Si no lo asesinan, le ofrecen dinero por su silencio. Si no le ofrecen dinero, hace que lo despidan y lo dejan en la calle. Entonces, ¿cómo Colombia espera que existan buenos periodistas y como sociedad no hacemos nada para que esto cambie? ¿Dónde está la ética? Es complicado y casi imposible, un poco utópico intentar realizar algo por este país tan acostumbrado al conformismo y al egoísmo. Sobre esto se habla en la lectura. Esta es la exigencia de espectacularidad que lleva a transformaciones significativas del oficio del periodista. Somos una generación de espectáculo. Los políticos y el público no son los únicos que cuestionan la falta de ética en el periodismo. Las autocríticas de la prensa, quienes son los principales sospechosos de los abusos de los medios, porque primero se presentan como víctimas, pero en realidad son ellos mismos los que están impidiendo realizar su trabajo. También acusan a los medios de servirle al teledinero. Cuando el poder se incrementa, los límites se empiezan a cuestionar. Unos periodistas le echan la culpa a sus colegas y viceversa. Nunca nadie acepta la culpa. Son los propios reporteros los que reclaman una mayor preocupación por la necesidad de la ética. Pero, ¿cómo podemos establecer límites base en pro de la ética de este sector? ¿Quién tiene autoridad de decir qué está bien y qué no está bien? No hay un manual escrito donde se delimiten las reglas del periodismo. Es un intento por velar por la ética. Muchas organizaciones de prensa han creado mecanismos internos para poder velar por la moral de la información que se entrega. Hay una falsa noción de que la prensa antiguamente era mucho más correcta y honesta. Están romantizando la prensa antigua sin saber que era más corrupta y peor que la de ahora. Lo que pasa
es que en la actualidad las diferentes tecnologías han permitido que el público se dé cuenta de los desaciertos que tienen los medios de comunicación. Lipovetsky presenta la principal preocupación, el retroceso de la prensa escrita. El autor afirma que vivimos en una época en donde se le hace culto al presente, es decir, lo que importa son los hechos de ahora y se evitan las proyecciones a futuro. Las cosas se vuelven efímeras. Las nuevas tecnologías han llevado a una inmediatez extrema, en donde se muestra el imperativo de informar lo más rápido y dar una sensación de omnipresencia. El rol de un periodista es verificar, investigar e interpretar la información, pero cuando la información tiene que ser ya, estos pasos se saltan y hay una lógica comercial y competitiva, en donde los media se privilegian con grandes titulares, efectos de shock, la puesta en escena emocional o las fake news. Hay más tendencia a disculparse que a reconocer sus propias responsabilidades en los errores de la información. Sin embargo, esta información se puede corregir o modificar. Como sociedad, estamos convencidos de que ese es el gran problema de la ética en el periodismo. Pero para el autor, la verdadera crisis está en la decadencia de la prensa escrita. Vale más a los ojos de la prensa un autocontrol y códigos de buena conducta que una intervención del poder público que corre el riesgo de debilitar la información. En conclusión, la ética no es en este caso lo que detiene al cuarto poder, sino lo que lo legitima, lo que amplía sus fronteras. Cada periodista tiene que ser consciente y responsable de su trabajo. Mientras más cubrimiento se le dé a la televisión, la prensa escrita debería estar en su mismo nivel para que pueda existir un contrapeso y así evitar un desenfreno de los medios sensacionalistas y que la prensa ética siga velando por un periodismo de calidad. Lo justo y lo injusto en nuestras democracias es un debate abierto y como resalta Lipovetsky, no hay ni habrá una solución universal a estas cuestiones. El periodismo del futuro reclama una ética intelectualista.